Seguimos en Negocios Televisión mirando la actualidad geopolítica tras el discurso de Volodymyr Zelensky, que hablaba de que puede hablar en cualquier momento con Donald Trump, de que no va a firmar nada en Múnich. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer advertía, decía que él es el que negocia con Rusia. Venía a decir que a Ucrania, que a Zelensky le va a tocar acatar sus decisiones. En este sentido hablaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Decía que las fronteras de Ucrania están por verse. Seguimos mirando, analizando, valorando las reacciones de la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin con el horror en la OTAN. Es lo que escribía el diario The Times, sobre todo indignación, enfado en Reino Unido y pendientes también de otra de las noticias del día, este ataque a la central de Chernobyl. Ucrania acusaba a Rusia, Kremlin ha salido enseguida al paso, hablaba de falsificación y también hemos visto a la Organización Internacional de Energía Atómica que confirmaba estas imágenes que, por cierto, podían ver hace unas horas en la señal de Negocios Televisión. Este dron impactando en la central nuclear de Chernobyl. Vamos a analizar ya estos temas y lo hacemos de la mano de Ezequiel Vistoretti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal? Buenas, Ezequiel. Buenas tardes. Hola, Sergio. Muy buenos días. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, y Ezequiel también. Bueno, pues con muchas ganas de escucharos en una semana histórica, después de muchísimo tiempo hablando, analizando qué pasaría con la guerra en Ucrania, qué pasaría con la llegada de Donald Trump, cuándo se iba a solucionar este conflicto. Pues ya empezamos a conocer los primeros detalles, Antonio. Ya parece que se han iniciado oficialmente estas negociaciones y sobre todo estamos viendo cómo afecta a Europa, a la OTAN. Se habla de terror, de horror en la OTAN, de pánico en Europa. ¿Por qué ha sorprendido tanto esta llamada, Antonio? Si al final es algo lógico, ¿no?, que Rusia y Estados Unidos hablen. Lo que era raro es lo que pasaba antes con Biden. Bueno, porque efectivamente la verdad es que se podría decir que la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea han entrado en pánico porque efectivamente Donald Trump ha hecho lo que avisaba o amenazaba que iba a hacer, ¿no? Que es que iba a levantar el teléfono y se va a poner a negociar con Putin. Entonces, sorpresa para nadie, efectivamente, Donald Trump es lo que ha hecho. Otra cosa es cómo acabe esta historia, otra cosa es, pues bueno, pues cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y al final, pues yo que sé, a lo mejor Donald Trump, después de intentarlo 2 o 3 meses, pues al final se exaspera y de repente pues es él el que lanza una bomba nuclear sobre Moscú o San Petersburgo o Vladivostok. Pero de momento lo que podemos decir a día de hoy es que Donald Trump ha levantado el teléfono y se ha puesto en contacto con Putin. Esto que estábamos viendo ahora en Múnich, esto del senador Lindsey Graham al lado de Zelensky y Katia Kallas, en fin, es que no sé cómo decirlo finamente para que no se me diga que soy poco cortés con la gente, pero me parecía un espectáculo lamentable, ¿no? Es decir, sabemos que hemos perdido la guerra, sabemos, pero venga, aún así vamos a mantener la ficción hasta el último día. Aquí en España hay un dicho que dice, bueno, no es un refrán, es un dicho que se dice, de más se perdió en Cuba, ¿no? Y es que, claro, cuando los soldados que venían de Cuba, de luchar en Cuba, ya en el último año, ¿no?, en 1898, venían cantando, venían súper contentos. ¿Por qué? Pues porque pensaban que habían ganado la guerra. Es decir, les habían hecho creer a esos soldados españoles que habían ganado la guerra. Y los hombres venían cantando, venían súper contentos en el barco, ¿no? Y bueno, pues así de equivocados estamos, o de confundidos o de engañados, estamos los ciudadanos europeos que todavía nos siguen suministrando esta papilla ideológica y nos hacen comulgar con ruedas de molino y nos hacen creer que, bueno, que ahora Zelensky va a firmar un acuerdo para darle las tierras raras a Estados Unidos y que efectivamente la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania pues para seguir luchando contra Rusia. Pero bueno, o sea, es decir, es un escenario psicodélico o psicoapocalíptico, yo es que no sé cómo, surrealista. Es decir, ya no sé, ya se me acaban los calificativos. Pero desde luego es lamentable, patético, ¿no?, lo que está haciendo Lindsey Graham, ahí con una sonrisa en la boca, hablando en nombre de quién. Lindsey Graham, que es un senador que pues yo no lo perdería de vista porque es
es bastante peligroso, ¿no? En ese sentido, es republicano y es un senador que, digamos, tiene buena conexión con el poder. Incluso con Biden, todavía en el mandato, pues Lindsey Graham es uno de estos senadores que caen siempre de pie, ¿no? Y no habla en nombre de nadie, habla en nombre de sí mismo. No representa a nadie, no representa al gobierno de Estados Unidos, no representa el mensaje de Donald Trump, representa el mensaje de Biden, de vamos chicos, vosotros podéis. Bueno, nunca se os dijo que se os prometió que ibais a entrar en la OTAN. Vamos a ver hasta qué punto se pueden engañar a ellos mismos, hasta qué punto nos quieren engañar a nosotros, pero la cuestión es, y con esto acabo, es que o la OTAN está tocada de muerte o la OTAN va a experimentar una transformación tan profunda que ya va a ser muy distinta a la OTAN de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? De tal manera que o bien, y esto es lo que se va a impulsar, eso es lo que parece, lo que se va a impulsar es una industria de la defensa europea, que los europeos no podamos pagar nuestra propia defensa, etcétera, etcétera. Es decir, que Estados Unidos va a soltar lastre. De nuevo, para sorpresa de nadie, y aquí hay un pequeño matiz, y es que la gente que es muy proamericana aquí en España, que yo tengo muchos amigos que son proamericanos, lo que se encargan de hacer es separar, distinguir muy bien de lo que es Estados Unidos del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y de, bueno, pues la política exterior americana ha sido siempre de apoyar a Europa, de ayudar a Europa, etcétera, etcétera. Y lo que cambia ahora es que Trump es un desastre, el presidente Trump es el culpable de dividir a Europa, pues por Víctor Orbán y otros contra Bruselas, etcétera, etcétera. El presidente Trump es el malo de la película. No Estados Unidos, no su política exterior basada en intereses, sino el presidente Trump, así como el presidente Biden, pues era bueno o malo lo que fuera, pero la cuestión es que el que es malo, el que es la excepción, el que es un outsider y el que hace cosas sin sentido, es el presidente Trump. Bueno, pues a no ser que le maten, tendremos presidente Trump para 4 años. Bueno, pues un Trump que de momento está cumpliendo con lo que decía, quería terminar con esta guerra y lo primero que tenía que hacer, pues sin duda era llamar, ¿no? Intentar hablar, intentar dialogar, intentar negociar con Vladimir Putin. Por eso mucha gente, Ezequiel, no entiende pues este miedo, ¿no? Este horror en la OTAN, en Europa. Digo yo que lo peor era seguir como estábamos, ¿no? Estábamos con el mundo al borde del abismo, hablando de ataques nucleares, con el reloj este del apocalipsis nuclear o del apocalipsis que estaba cada vez más cerca, ¿no? de la medianoche. Yo creo que estos son buenas noticias, ¿no? Más allá de filias y fobias, más allá de que te guste más Trump, Biden, Putin o quien sea. Sí, de acuerdo. Buenas noticias para quienes queremos el fin de la guerra. Lamentablemente no todos quieren el fin de la guerra. Más allá de esto, sin dudas, esta llamada aparece en el contexto de la decisión de Estados Unidos de abandonar paulatinamente la guerra en Ucrania, uno de los 4 grandes cambios en términos de política exterior previstos por nosotros los analistas a partir de la asunción de Donald Trump. Con lo cual, bueno, ya parecían advertidos. La reacción carece de fundamento, la reacción desesperada. Por el contrario, la desesperación sí presenta fundamentos en cuanto a la situación en la cual aparecen de repente Ucrania y Europa. De hecho, el día de hoy, el canciller Scholz realizaba declaraciones relativas a esta llamada entre Trump y Putin y refunfuñaba porque, según Scholz, nadie debe determinar la cuestión o las cuestiones ligadas a Ucrania sin Ucrania en la mesa de negociaciones y nadie debe determinar las cuestiones ligadas a Europa sin Europa en la mesa de negociaciones. Sí, bueno, sí, cierto. En términos teóricos, sí, eso representa una obviedad. Pero debemos recordar, lamentablemente, que Europa, desde ya hace bastante tiempo, realizó lo imposible para aparecer excluida
de las negociaciones, tanto en Ucrania como en las cuestiones ligadas a la seguridad estrictamente europeas. En primer lugar, convalidó la firma de 2 acuerdos relativos a Ucrania, el acuerdo de Minsk I y el acuerdo de Minsk II, con el objetivo manifiesto, expresado tanto por el expresidente francés François Hollande, como por la ex canciller alemana Angela Merkel, responsables de la firma de estos tratados y responsables también del cumplimiento de estos tratados, pero ellos mismos remacharon en respectivas declaraciones que habían generado esos acuerdos solamente para generar tiempo, para despachar más armas a Ucrania y para generar un aumento de la capacidad militar de Ucrania antes de una guerra contra Rusia, cuando precisamente esos acuerdos debían determinar el fin de la guerra. Bueno, ante esas confesiones, ante ese curso de acción, lógicamente hoy Europa no aparece merecedora de la confianza requerida para participar en una negociación con respecto a Ucrania, con Rusia y con Estados Unidos. Realizó lo imposible, realizó todo lo posible para aparecer en esta situación de excluida. Y ahora aparece incluida. Generó una confrontación directa con Rusia, bueno, recordemos las consecuencias de esa confrontación con Rusia, ¿no? El aumento del precio de la energía, el aumento generalizado de los precios, una inflación galopante, la recesión, la desindustrialización, una situación de seguridad muy comprometida. Convalidó el ataque terrorista de uno de sus aliados, Estados Unidos, contra su propia infraestructura energética. Entonces, todas estas cosas posicionaron a Europa en ese lugar, el lugar de un bufón al servicio de los intereses de un Estados Unidos en decadencia. Cuidado, no me congratula en absoluto este análisis, ¿eh? Para mí representa una verdadera pena, una lástima, ¿no? Genera una lástima enorme. Yo aquí residente en Europa también, pero esa es la situación autoimpuesta por los líderes europeos a Europa. Y las sociedades europeas lamentablemente acompañaron con su complacencia este curso de acción. No tanto por la positiva, sino más bien por la falta de participación. Y ahora parecen desesperados porque no pueden participar en estas negociaciones. Bueno, lo de Zelensky lo mismo. Zelensky pudo conquistar la presidencia de Ucrania a partir de un discurso de fin de la guerra en el Donbass, la guerra iniciada en 2014, supuestamente iba a restablecer la relación con Rusia, iba a comenzar buenas relaciones con los rusos y con Occidente también. El pueblo ucraniano lo acompañó y apenas instaurado como presidente comenzó una política súper agresiva contra Rusia, con la prohibición del idioma ruso, con mayores incursiones militares, ataques aún más criminales contra la población civil, contra la población civil de los propios territorios ucranianos hasta ese momento. Y bueno, ¿y ahora quiere participar en las negociaciones? No, amigo, difícil. Rusia y Estados Unidos, los adultos en la sala, van a determinar esto solos. Nosotros esto lo vaticinamos hace muchísimo, ya desde hace 3 años, para Ucrania, para Europa, una negociación tendiente a la paz, representaba la mejor línea de acción, representaba el mejor negocio, no solamente por la enorme cantidad de vidas perdidas sin ningún sentido, sino por sobre todas las cosas por los propios intereses de Ucrania, de Europa. Pero bueno, realizaron una apuesta por la guerra y hoy Rusia aparece como ganadora de esta guerra. Quienes quieran a Rusia o quienes no quieran a Rusia, lo mismo. Esta es la realidad. Rusia ganadora. Hasta ahí mi intervención, Sergio. Recojo este guante que has lanzado porque quería tirar por ahí la siguiente cuestión. Te lo voy a preguntar a ti, Antonio. Esta llamada de Donald Trump, estas
primeras exigencias, ¿no? Esta presión que estamos conociendo sobre Volodymyr Zelensky, las declaraciones que dicen no se pueden volver a la frontera de 2014, no es realista que Ucrania entre en la OTAN, vamos a ver hasta dónde quedan las fronteras, ¿no? Decía Hegseth hace apenas unas horas, las fronteras de Ucrania no están claras, ¿no? Todavía se tiene que negociar. ¿Es una forma indirecta o directa, precisamente de lo que comentaba ahora Ezequiel? ¿Es una forma de que Trump reconozca la victoria de Rusia en esta guerra? Bueno, voy a decir un par de cositas que tienen que ver con eso y a ver si se me entiende la respuesta que quiero dar. Según hacía el relato de Ezequiel acerca de cómo y por qué eligieron a Zelensky, eso se analizará. Eso esa elección del año 2019 se tendrá que estudiar, pero bien a fondo, de dónde sacó Zelensky el dinero para hacer la campaña electoral y quién le hizo la campaña electoral antes de la campaña electoral. Porque recordemos que Zelensky es un actor, y quiero subrayar muchísimo esta palabra, no por ser un actor internacional, no, por ser un actor, no un player, sino un performance, es decir, es alguien que actúa, es un actor, ¿vale? Entonces tenía una serie de televisión, fue un rostro conocido y gracias a ser un rostro conocido la gente le votó y se mostró como un peacemaker, se presentó como un peacemaker. Yo no soy como ese candidato prorruso, yo no soy como ese candidato pro-occidental, yo estoy en medio y yo lo único que quiero es la paz en el Donbass. Y subrayo lo del tema del actor, porque ahora mismo en la Conferencia de Seguridad de Múnich estaba usando un inglés perfecto, sin necesidad de aparatito de que, o sea, él, no, o sea, cuando a lo mejor cuando otro está hablando, pues sí que le usa, no lo sé, pero él ha estado hablando en inglés, exponiendo él sus puntos de vista sin leer un papel, sino hablando él directamente en inglés. Sin embargo, le hemos visto recorrer medio mundo pues dando discursos en ucraniano. ¿Por qué? Pues habrá que preguntárselo por qué. Siendo así que el ucraniano no es su primera lengua materna. Su primera lengua materna es el ruso, ¿no? Que así es como se hizo famoso, así es como hizo su carrera en Moscú. ¿Por qué subrayo todo esto? Porque se estudiará el papel de Zelensky. Pero, como un juguete roto, pues ya está, ya se acabó, ya se pasó tu tiempo y hasta aquí has llegado, ya has prestado todo el servicio que tenías que prestar y ahora te tienes que hacer a un lado. Todavía Lindsey Graham le está diciendo, bueno, tú eres el mejor aliado de Estados Unidos, pues bueno, pues adelante, ¿vale? Y ya lo segundo que quería comentar, que tiene que ver con la pregunta, es el tema que también ha subrayado Katia Kallas, creo que ha sido ella ahora mismo, del ataque con un dron a la central nuclear de Pripyat, ¿cómo se llama? De Pripyat, de Chernóbil, ¿no? De Chernóbil. Vamos a ver, claro. Y dice Katia Kallas, por favor, dice la alta representante de la Unión Europea, de la política exterior de la Unión Europea. Ha sido un dron ruso. Por favor, por favor. O sea, Rusia va ganando la guerra. Está empezando, digamos, a amanecer ese escenario en el que Rusia va a llevar la batuta de cómo va a ser la posguerra y de cómo va a ser la reconstrucción y de cómo va a ser ese escenario de paz. Y Rusia tiene la necesidad de reventar con un dron la central nuclear, el cofre que cubre el núcleo del reactor de la central nuclear de Chernóbil, que sabemos que la inmensa mayoría de la radioactividad de Chernóbil fue a parar a Bielorrusia, que es parte de Rusia, de la Unión, etcétera, etcétera. ¿De verdad nos tenemos que estar creyendo esto? O sea, es que ya causa hasta indignación escuchar a ciertas personas tratar de engañarnos como a tontos. O sea, ¿de verdad que Rusia va a mandar un dron ahora, en este momento, por necesidad de qué? O sea, ¿por necesidad de qué? Entonces, simplemente yo creo que estamos en un momento nuevo y yo creo que va a haber muchos cambios y en los que efectivamente Rusia es quien va a llevar la voz cantante, porque así se lo ha reconocido todo el mundo, y en el frente no va a estar Ucrania, ni mucho menos, la Unión Europea tampoco, y quien va a estar enfrente es Estados Unidos. Y nosotros, siendo fieles a lo que hemos estado diciendo a lo largo de estos 3 años, es decir, si son coherentes nuestros amados líderes europeos, pues tendrán que seguir los dictados de Washington, porque eso es lo que han dicho durante 3 años. Entonces ahora, pues no te queda más remedio que no desdecirte, ¿no? Sino seguir con esa política seguidista de Estados Unidos.
Ahora toca pechugar, como bien dices, Antonio, también sacar la cartera, ¿eh? La agencia Bloomberg decía el otro día que el coste va a ser 3 billones de dólares en los próximos 10 años, tanto para reconstruir Ucrania como para fortalecer los ejércitos, porque claro, Estados Unidos también lo está diciendo muy claro. Dice que la seguridad de Europa depende de Europa, ¿no? Que va a tener que encargarse ella sola y eso va a costar un dinero. Ezequiel, te quiero preguntar por esto, por la posición de Europa y también esto que decíamos, ¿no? Esta llamada de Donald Trump, estas declaraciones sobre las fronteras, sobre que no va a haber tropas de Estados Unidos, sobre que Ucrania no va a entrar en la OTAN, es reconocer de facto la victoria de Rusia. Sin dudas, generó sorpresa la claridad en la formulación de las palabras, de las declaraciones de Peter Hegseth ayer en Ramstein, ¿no? En esta base militar estadounidense en territorio alemán, en la cual desde el comienzo de la guerra realizan las reuniones militares entre los ministros de seguridad de los países de la OTAN y el ministro de Seguridad ucraniano Umerov. Y ahí Hegseth lo presentó con una claridad, una crueldad, de alguna manera, crueldad para los ucranianos, todavía a la espera de la fantasía de la reconquista de los territorios ucranianos anteriores a 2014, como así también del ingreso de la OTAN, todas cosas delirantes. Nosotros esto lo presentamos aquí una y mil veces, pero por primera vez un alto representante de Estados Unidos, lo presentó de manera meridiana, clara, frente a las autoridades ucranianas y a las autoridades europeas. De hecho, caracterizó todo esto como irreal y como ridículo incluso, ¿sí? Esto connotó un cachetazo, una bofetada directa tanto al gobierno de Zelensky como a los líderes europeos, incluido, por sobre todas las cosas, el británico. Bueno, todas estas cosas irreales, y no solo eso, sino que además ya comenzó a presentar el plan de Estados Unidos para el inicio del fin de esta guerra, y sobre esto quiero realizar una aclaración. El plan propuesto por Estados Unidos. No cometamos el error de los medios occidentales de presentarlo como la definición, el final de las cosas, porque del otro lado, así como va a participar Trump, del otro lado va a participar Putin. Y muy probablemente Putin vaya a rechazar muchas cosas de este plan. Pero de cualquier modo, este plan propuesto por Peter Hegseth en Ramstein ya determina que, en primer lugar, en el caso eventual de el envío de tropas como tropas de paz a Ucrania, entonces esas tropas descenderán de los países europeos y de países no europeos, pero de ningún modo, bajo ningún punto de vista, podrán participar tropas estadounidenses. Primer elemento para la alarma tanto de los ucranianos como de los europeos, ¿sí? A partir de ahora, todo este proceso de resolución del conflicto, todo este largo camino hacia la paz, en manos y a costo de los bolsillos de los europeos, básicamente. Primer elemento. Segundo elemento, no van a participar tropas estadounidenses, lo dicho, con lo cual todo esto aparece teñido de cierto candor, ¿no? De cierta ingenuidad. Todo aparece como en el aire, porque si no pudo toda la OTAN contra Rusia, ¿en qué medida tropas europeas podrían representar una verdadera forma de garantía de seguridad frente a la bestia militar rusa? Pero bueno, más allá de esta cuestión, el último punto de Peter Hegseth estableció además que esas tropas europeas eventualmente participando como tropas de paz en Ucrania debían aparecer por fuera del artículo 5 de la OTAN. Recordemos que el artículo 5 determina que si un país realiza un ataque contra
un país de la OTAN o contra las Fuerzas Armadas de la OTAN, entonces todos los demás países de la OTAN, todos los demás países pertenecientes a la Alianza Atlántica, deben, o en realidad no deben, pueden responder colectivamente contra este ataque, ¿sí? Una alianza defensiva es el origen de este acuerdo antes de su desnaturalización a partir de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, estas eventuales tropas europeas, en el caso de aparecer bajo ataque de los rusos, si Putin un día cansado determina realizar un ataque con bombas FAB, con misiles Oryezhnik, con misiles Kinzhal, con bueno, con cualquiera de las múltiples armas del completísimo arsenal ruso. Y si eso genera la muerte de soldados europeos, no van a poder los líderes europeos llamar a Estados Unidos para solicitar su auxilio. Estados Unidos abandona este bardo, este salvavidas de plomo, tanto económica como militarmente, en Europa. Es el plan. Por lo menos es el plan inicial de Trump. Entonces, fuera de la OTAN, Ucrania, y los europeos a cargo de esto sin el artículo 5 como garantía. Eso solo ya determina directamente la victoria de Rusia en cuanto a sus objetivos principales y la derrota de Ucrania y de Europa. Pero una vez más, puede que Putin incluso rechace esto, ¿sí? Y no quiera tropas de Europa con toda razón, porque Europa participó y participa en este conflicto. Entonces, ¿cómo convalidar el acceso de tropas de seguridad o tropas de paz no neutrales? ¿Sí? Por ahí en algún momento apareció la versión de la posibilidad de la participación de tropas chinas. Pero claro, en este caso no lo va a convalidar Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Trump, de hecho, quiere el fin de este conflicto para redireccionar su política exterior contra China y convalidar el ingreso de tropas neutrales, efectivamente, como las chinas, en Europa, en un territorio aliado para Trump, connotaría una derrota estratégica contra su rival principal. Así que tropas chinas tampoco. Entonces, ¿tropas de quién? De la ONU quizás, de Brasil, de la India, sí, pero ¿con qué poderío militar frente a estos dos colosos militares? No solamente la bestia militar rusa, sino también las fuerzas armadas más poderosas de Europa, las ucranianas, ¿sí? Agrandadas e infladas con esteroides desde 2014 en adelante por la OTAN y por sobre todas las cosas por Estados Unidos y Europa. Entonces, estas declaraciones de Hegseth ya determinan la victoria de Rusia directamente, pero puede que además Rusia establezca condiciones más ruinosas para Ucrania e incluso más ruinosas para Europa. ¿Por qué? Porque puede. Porque va a establecer las condiciones sobre una posición de fuerza. Y si el resto de los países, incluso Estados Unidos, no acompañan estas condiciones, entonces Putin determina que no abandona la guerra y conquista todos los días un poquito más de territorio ucraniano. Esa es la situación, y esa es una situación autoinfligida por Europa. Así que, parafraseando un refrán del lunfardo porteño de mis tierras, calavera no chilla, ¿sí? A llorar a la iglesia. Así de sencillo. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, también ha llamado mucho la atención una noticia que comentábamos en el día de hoy, la deslizaba Antonio hace escasos minutos en medio de estas conversaciones, estas posibles negociaciones, esta conferencia de seguridad de Múnich. Ha tenido lugar un accidente, vamos a decir, ha tenido lugar un ataque con un dron en la central nuclear de Chernóbil. Enseguida hemos visto las acusaciones de Volodymyr Zelensky, también hablaba la Agencia Internacional de Energía Atómica. Rusia, Kremlin, ha salido enseguida al paso, ha dicho que son provocaciones, falsificaciones. Nos argumentaba también Antonio hace escasos minutos, porque no tiene mucho sentido esta noticia, pero
más allá de la noticia, Antonio, yo lo que te quiero preguntar es hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Porque Zelensky decía, yo estoy listo para hablar y para negociar, no para firmar. ¿Es posible que veamos incidentes, accidentes, atentados de este tipo que puedan romper en cualquier momento la negociación? Porque empezábamos diciendo, son muy buenas noticias, no hay que ser optimista, pero también hay que ser realista. Y entiendo que hay mucha gente, hay élites en Europa, en Estados Unidos, en Ucrania, entiendo que también, que no les interesa terminar con esta guerra, ¿no? Que a lo mejor quieren boicotear de alguna forma esta negociación. Sí, efectivamente, pues siempre cabe la posibilidad de que alguna bala perdida se escape por ahí. Quiero subrayar otra noticia también pues no sé si de última hora, pero desde luego de ayer, hoy, que es el canje de muertos, que eso también es una cifra elocuente. Yo las cifras que tengo del último canje de cadáveres entre una parte y otra, entre rusos y ucranianos, es 757 a 45, ¿vale? Bueno, que cada cual adivine de quién es quién, ¿vale? Qué parte va a entregar 747 o 757 y qué parte va a entregar 45. Pues o sea, lo mismo Katia Kallas, así como nos ha querido vender el ataque del dron ruso a Chernóbil, pues nos va a querer vender que Ucrania ha matado a 700 y pico rusos, mientras Rusia ha matado solo a 45 ucranianos. Bueno, pues en fin, que cada uno se crea las cifras que quiera, pero efectivamente se corre el peligro de que esto descarrile en cualquier momento. Ahí se va a poner a prueba, muy seguro, digamos, la paciencia estratégica de ambos lados. Ahora, la cuestión es, bueno, estos incidentes, digamos, que se dan por sentado. Ahora, ¿qué tipo de incidente podría no ser soportable? Bueno, antes de responder a eso, hay que poner en claro una cosa, que la guerra continúa, ¿no? Lo decía Ezequiel, bueno, es que la guerra tira para adelante, es decir, nadie ha firmado un alto el fuego, de tal manera que Rusia va conquistando nuevos territorios todos los días. Y aquí me gustaría subrayar una cosa de la que se ha hablado por parte de Trump, de vamos a hacer ese intercambio de territorios y tal. No me cuadra, ¿eh? No me cuadra que Vladimir Putin acceda a que alguien le regale Kursk, lo que queda todavía sometido a Ucrania en la región rusa de Kursk. No creo yo que ese sea el camino que quiere Vladimir Putin para recuperar la soberanía, para recuperar el control sobre el territorio de Kursk. No me suena, ¿eh? Es decir, Putin tiene que demostrar a su electorado, a su consumo interno, ¿verdad? Tiene que demostrar a su gente que es el hombre que provee en la casa, ¿vale? Es el hombre que protege en la casa y que le puede costar más tiempo o más hombres, pero Vladimir Putin va a recuperar por sus propios medios, por sus propias fuerzas, para Rusia la región de Kursk entera y casi seguro, y yo pondría la mano en el fuego, algo de Sumi también, para garantizarse que en esa parte del país no se van a acumular tropas para volver a invadir Kursk, ¿vale? Entonces, es muy probable que todavía las escaramuzas, por supuesto, se prolonguen durante bastantes meses más para adelante, pero insisto, a día de hoy y hasta que se den las conversaciones en Arabia Saudita, la guerra sigue para adelante. Y de aquí a la reunión veremos avances fuertes de Rusia. ¿Por qué? Porque está casi bastante claro que el territorio que consiga Rusia para sí antes del alto el fuego, territorio que se queda Rusia con él, sin ningún género de dudas. Hombre, es que eso, no, mis amigos dicen, no, es que eso es una paz injusta. Bueno, pues nada, pues si queremos empezar un debate acerca de cómo ha sido el comportamiento de cada uno desde el año 2000, sin irse mucho más lejos, hasta ahora, pues podemos poner bajo la lupa todos los comportamientos de todos los actores, pero de todos, no solo de unos, ¿no? Y la cuestión es que en este momento, insisto en esta idea, quien tiene la sartén por el mango es Rusia, no es Estados Unidos. Y por lo tanto, la paciencia estratégica que se pone a prueba es la de Rusia, que es la de seguir manifestando la voluntad de seguir para adelante con esas negociaciones
no con el acuerdo de paz, que hacía muy bien Ezequiel en subrayarlo, ¿no? Aquí se presenta como que Donald Trump ha dicho que la paz va a ser así y ya está. No, hombre, no. Es una propuesta, vamos a ponerla sobre la mesa, vamos a negociar, a ver qué dice la otra parte, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos al final del proceso, sino que estamos, tampoco voy a decir que al inicio, porque para mí que llevan ya meses hablando entre ellos, pero vamos, estamos al inicio, prácticamente, o en los inicios, mejor dicho, ¿vale? En los inicios del fin, pero estamos en los inicios. Bueno, pues en los inicios de estas conversaciones, de estas negociaciones, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sabemos que te tenías que ir. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchas gracias, Antonio. Ezequiel, te quiero trasladar a ti esta misma cuestión, esta provocación, como califica el Kremlin, este accidente que hemos visto en la central de Chernobyl. Se habla mucho también de la central nuclear de Zaporilla, que no es una tontería, que es la central nuclear más grande de Europa. ¿Hasta dónde pueden llegar estas provocaciones, estos intentos de sabotear las conversaciones? ¿Crees que puede afectar en algún momento a la conversación entre Putin y Trump? Difícil poder determinarlo porque en gran medida la capacidad disruptiva de estas acciones responde precisamente a su magnitud. Y lamentablemente el grado de desesperación de Zelensky y su camarilla en este momento carecen de límites de ningún tipo. Desde hace ya bastante tiempo, pero ahora más aún. Lo interesante de esto, Sergio, también aparece hacia el interior de la política ucraniana, en el mismo sentido, por cierto, porque ya no solo perpetran atentados terroristas dentro del territorio ruso o ataques contra una central nuclear dentro del territorio ucraniano o ataques contra una delegación de la Comisión de Energía Atómica, como hace unos días también, sino que incluso el día de ayer el gobierno de Zelensky determinó la declaración de su principal opositor político, el expresidente Poroshenko, como traidor a la patria y por ende también junto a esta declaración, a este decreto declarando a Poroshenko como traidor a la patria, también realizaron una incautación de todos sus bienes y básicamente esta persona ahora parece a disposición de los servicios de seguridad y de los servicios de inteligencia ucranianos. Este es el principal opositor dentro de la política ucraniana convencional, ¿sí? No ya un opositor prorruso, ni mucho menos. Pocos líderes políticos ucranianos más antirrusos que Poroshenko. De hecho, recordemos que el mandato constitucional para el ingreso a la OTAN de Ucrania, porque la Constitución de Ucrania establece el camino hacia la OTAN, la obligatoriedad de que todos los gobiernos, independientemente de su color político, deban realizar un intento de ingreso a la OTAN. Bueno, ese artículo constitucional lo estableció Poroshenko, el primer presidente después del derrocamiento de Yanukovych, el último presidente prorruso derrocado con el Maidán. Bueno, el próximo presidente Poroshenko, y él estableció la reforma constitucional a partir de la cual Ucrania debe, como país, independientemente de su gobierno, debe realizar todo lo posible para el ingreso a la OTAN. Así que más antirruso que este señor imposible, pero claro, ante el tembladeral en Kiev como producto de esta llamada entre Trump y Putin, bueno, comienzan las disputas internas, comienza un enfrentamiento a todo o nada entre los posibles sucesores de Zelensky y el propio Zelensky, y por eso esta declaración, a partir de la cual muchos medios
occidentales antirrusos también, como por ejemplo el Wall Street Journal, Político, Axios, comenzaron a caracterizar al gobierno de Zelensky como un régimen parecido al de Putin. ¿Por qué esto de un régimen parecido al de Putin? Bueno, porque ellos caracterizan a el gobierno ruso como un régimen dictatorial debido a la represión de la oposición y a un montón de otras cosas. Bueno, esta es la situación hoy día en Ucrania también. Así que ellos mismos están presentándolo de esta forma, ¿sí? Sindicatos prohibidos, cerrados, partidos políticos opositores supuestamente sospechados de cercanías a Rusia, también prohibidos, proscritos, muchísimos líderes políticos encarcelados, bueno, las protestas sociales obviamente en el marco de la ley marcial completamente prohibidas, y ahora los propios líderes políticos antirrusos, pero dentro de la oposición en Ucrania, también aparecen acusados de traición a la patria y por ende sus bienes embargados. Por cierto, si realizamos una comparación entre estos dos regímenes políticos, Ucrania y Rusia, Zelensky y Putin, debemos recordar que Zelensky rechazó las elecciones. ¿Sí? La realización de las elecciones en su momento, el año pasado, su mandato caducó, con lo cual él carece de la legitimidad democrática del voto popular. Mientras que en Rusia, en las últimas elecciones, participaron el 90% del electorado y Putin redondeó una victoria mayor aún que su victoria anterior. ¿Por qué? Porque en un país en guerra, todo el mundo aparece encolumnado detrás de el líder, ¿sí? En este caso, quien representa al líder de Rusia, Putin. Incluso votantes de partidos opositores dentro de la oposición tolerada en en Rusia, como por ejemplo el Partido Comunista Ruso, como por ejemplo el Partido Nacionalista Ruso. Bueno, muchos de los electores habitualmente opositores a Putin en las últimas elecciones realizaron un voto a favor de Putin. Así que esta comparación de un régimen parecido al ruso con respecto o en referencia al régimen de Zelensky, bueno, en realidad carece de fundamento porque Putin presenta la legitimidad de las urnas con un apoyo popular enorme, mientras que Zelensky no, ¿sí? Pero bueno, solo recordaba esto, Sergio, como muestra, ¿no?, hacia afuera y hacia adentro también, hacia la política interna, del nivel de desesperación de Zelensky y de su gabinete en este momento. Comenzó el final de este señor, comenzó el final, difícil determinar dónde va a aparecer Zelensky de aquí a un año, si en un exilio dorado en Miami o 2 metros bajo tierra. Posibilidad real, ¿sí? Posibilidad real, no solo por la posibilidad eventual de un ataque contra Zelensky por parte de los rusos, sino también por parte de los ucranianos prorrusos como de los ucranianos antirrusos, nacionalistas, quienes también lo van a responsabilizar de la derrota, e incluso, Sergio, también de la posibilidad de un accidente, ¿sí? Alguna ventana abierta, alguna cáscara de banana por el piso, ¿sí? Y todo esto es llevado a cabo por los servicios de inteligencia o británicos o estadounidenses, porque este señor está enterado de muchas cosas. Este señor participó durante los últimos 3 años en muchas conversaciones de top secret, ¿no? de alto secreto, y bueno, seguramente en la Casa Blanca, lo mismo en Londres, mucha gente no quiere que este señor regurgite todas las cosas vistas, todas las cosas acordadas, todas las falsas promesas, y eso podría determinar también un final trágico para este señor. Así que esa es la situación, querido Sergio, en Ucrania.
Situación complicada para Ucrania, para Zelensky, que, por cierto, aprovecho para recordar a nuestros espectadores que en los próximos minutos va a comparecer junto al vicepresidente de Estados Unidos, junto a un J.D. Vance que está, bueno, desatando bastante polémica en Europa, ¿no? En esta cumbre de Múnich. Ezequiel, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros por aquí. Un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, como les digo, pendientes de Volodymyr Zelensky, mirando también a la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. La reacción de Europa ante esta llamada de Donald Trump y Vladimir Putin ha sacudido el tablero geopolítico. Enseguida verán la cara, por ejemplo, de Kaja Kallas. Hacemos una pausa, 2 minutos, pero seguimos con toda la información en Negocios Televisión.